Saludos a todos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo en este espacio. Es el ingeniero Horacio Medina, quien actualmente es el presidente de PDVSA Ad Hoc. Vamos a tratar todo el tema de Citgo, todas las implicaciones que tiene para Venezuela. Así que bueno, bienvenido Horacio y arranquemos por ahí. ¿Qué significa ser presidente de PDVSA Ad Hoc? Seguro, muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio estar con ustedes acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a decir, hay una junta administradora ad hoc que fue creada en el 2019, en el mes de, finales del mes de febrero, marzo del año 2019. Se creó también una para el Banco Central, junta administradora ad hoc del Banco Central. Y la razón fundamental es que se crean estas dos entidades cuando el gobierno interino comienza, en la época de Juan Guaidó, para proteger los activos. Por un lado, el oro que estaba en Londres, porque está en Londres, porque es bajo custodia del Banco Central de Venezuela, y por el otro lado, los activos de PDVSA en el exterior, que están bajo la custodia, podríamos decir, bajo el cuidado, bajo la defensa de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA en todos aquellos países donde el gobierno interino recibía digamos, la aceptación. Definitivamente ad hoc, y eso es importante que lo entiendan, significa creado para un fin determinado. Ad hoc es un término que se usa exactamente para eso, para decir, yo creo esta empresa para un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado en el caso de nosotros? La defensa, protección de los activos de PDVSA en el exterior. Y eso es exactamente lo que hemos tratado de hacer a través de esto ya 6 años y medio. Por supuesto, el activo más importante del que todos hablan y al cual hemos prestado mayor atención, sin duda alguna, es Citgo, que digamos que es el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior. Entonces, básicamente es eso, es para nosotros una responsabilidad muy grande. Y como dije anteriormente, ya van 6 años y medio. Antes que yo estuviera, hubo una junta, siempre desde 2019. Yo comencé a formar parte de esta junta como director en julio del año 2020 y a partir de diciembre del 2020 fui nombrado como presidente de la junta. Horacio, como tú bien acabas de decir, todo el mundo está hablando de Citgo. Es un tema recurrente en el chavismo, pero también en las fuerzas democráticas. El chavismo dice que Citgo se va a perder por culpa de Guaidó. Las fuerzas democráticas dicen que Citgo está en peligro por culpa de un mal manejo que tuvo Chávez en su momento. Y los venezolanos en general no tienen muy claro qué es Citgo y lo que simboliza y lo que representa para el país. No tienen muy claro si eso está funcionando hoy en día, si ha cambiado en algo desde que Estados Unidos está protegiendo a Citgo, si de verdad Estados Unidos está protegiendo a Citgo o no, qué es eso de las ofertas, qué es eso de los acreedores. Explícanos un poco todo este tema, ¿no? Digamos, en el lenguaje llano, en el lenguaje común. ¿Qué significa Citgo para los venezolanos y cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, voy a hacer lo posible, Jesús. Cualquier cosa, por favor, me interrumpes o me corriges, Claro, no hay ningún problema. Por lo contrario, a mí me parece importante y gente como tú, o más joven, yo creo que es importante que conozcan algunos pequeños detalles solamente para poder comprenderlo, porque en la vorágine actual que tienen los venezolanos, en toda la situación, tanto los que están adentro como los que están afuera, es muy difícil que le presten atención a este tipo de temas porque obviamente en su corto plazo, en su día a día, tienen muchos problemas que resolver. Sin embargo, esto que estamos haciendo es algo que podría traducirse en un beneficio muy importante una vez que se logre una transición democrática. Comienzo por lo siguiente. Primero, Citgo forma parte de lo que queda de una política de internacionalización que se comenzó en PDVSA en el año 1984. Una política de internacionalización para que pudiésemos adquirir refinerías en el exterior y centros de distribución para la colocación de lo que en el futuro se veía como el crecimiento importante de los crudos pesados venezolanos, porque obviamente las mayores reservas que tenemos son las reservas de crudo pesado y extrapesado. Allí llegamos a un momento en que teníamos refinerías en Europa, en muchos países de Europa, por lo menos 4 o 5 de ellos, con una red de distribución importante, vale decir, distribución, me refiero a estaciones de servicio, bombas, como lo conocemos nosotros, y en los Estados Unidos, pues teníamos 7 refinerías propias y más de 14.000 estaciones de servicio.
con tiendas de conveniencia. Eso, todos esos convenios estaban funcionando y Venezuela llegó a colocar en el año 1998-1999 1.450.000 barriles de crudo en los Estados Unidos, el mercado que mejor valora el crudo venezolano, particularmente el crudo pesado, Un porque es millón cuatrocientos mil barriles de petróleo solo en Estados Unidos, Horacio. Eso es solo en los casi Estados el Unidos. doble de la totalidad que se produce hoy en día en el país. Exactamente, Eso al exactamente. momento de la llegada de Chávez, ¿correcto? Correcto, al momento de la Ok. llegada de Chávez. Y el país producía 3.450.000 barriles por día. Y además de esto, quiero decir que PDVSA, dentro de esa producción de país, PDVSA producía 2.850.000 barriles, solo PDVSA. Otros 600.000 barriles eran en asociaciones de la faja, las asociaciones de la faja que estaban comenzando, y los convenios operativos. O sea, se hacía en conjunto con empresas internacionales. Pero PDVSA, con esfuerzo propio, hacía 2.850.000 barriles por día de producción en el país. Esto es un punto que para mucha gente está borrado, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, porque definitivamente existía una Venezuela antes del año 2000, sin duda alguna que existía. Ahora bien, ¿qué pasó con Citgo? Bueno, en la medida que fue avanzando primero la parte del gobierno de Hugo Chávez, la concepción fue que definitivamente no se iban a enviar volúmenes de crudo a los Estados Unidos, habían otro tipo de intereses que no eran el comercial, y entonces comenzó a hacerse negociaciones para ir con crudo hacia los lados de India, Asia, China, etcétera. Y se descuidó, se dejó de enviar crudo a los Estados Unidos. No fue que los Estados Unidos dijeron no me envíes crudo, eso no es verdad. Fue una decisión de Venezuela de no hacerlo y comenzaron a vender estaciones de servicio, comenzaron a deshacerse de las otras estaciones de servicio que eran por convenio y además de esto se vendieron las participaciones en muchas refinerías. Se salvaron tres, que son las que tenemos hoy en día, que son Corpus Christi, que está en Texas, es en Illinois, en Chicago. Nosotros tenemos una que se llama Lemón y la más grande de todas la tenemos en Luisiana. Estas tres refinerías que tenemos, Lake Charles se llama la de Luisiana, por si acaso. Entonces, estas tres refinerías son las que encontramos en el año 2019. ¿Y por qué no pudieron deshacerse de esa refinería? Bueno, no era el momento de vender, no pudieron encontrar los compradores, pero idearon un par de cosas importantes y aquí preciso una de las preguntas que hiciste. En el año 2019, nosotros encontramos estas refinerías de Citgo endeudadas por más de 4.000 millones de deuda propia, o sea, de préstamos que se hicieron para poder pagar, para pagar dividendos. Por ejemplo, y crearon un intermedio que se llama Citgo Holding. Citgo Holding le pasaron todo lo que son oleoductos, tanques, muelles, etcétera, y con eso fueron a un banco, pidieron 2.800 millones de dólares y enviaron 2.200 millones de dólares a PDVSA en Venezuela como dividendo, algo que no se había ganado, algo que no se había trabajado. Era sencillamente pedir un préstamo para pagar dividendos, algo que está totalmente en la línea contraria de lo que debe hacerse. Pero entonces eso aprovechaba ya para dejar ese modelito allí de endeudamiento importante. Luego tenemos que tomar en cuenta que ya existían demandas que venían en curso por expropiaciones que se habían hecho durante el gobierno de Chávez. Quiere decir, Cristalex, y entonces esa demanda cursaba contra la República y las expropiaciones que hicieron contra ExxonMobil, que hicieron contra ConocoPhillips. Lo del ExxonMobil lo resolvieron de una manera de un acuerdo, lo de ConocoPhillips sencillamente fue progresando y vino ya cuando nosotros aparecimos. ConocoPhillips tenía una demanda firme de 1.400 millones de dólares contra PDVSA, directa. Y había una demanda de Crystalex que habían utilizado la figura del alter ego. Alter ego quiere decir el otro yo. Y lo que habían demostrado, y el juez Starr lo compró, es que PDVSA era el alter ego de la República, es decir, la República ejercía control total sobre PDVSA y por lo tanto las demandas que eran contra la República podían ir contra PDVSA y una vez que iban contra PDVSA, por supuesto, podían ir contra su activo importante, que era así. Esa es la razón por la cual aparece Cristalex en esto. Además de que fue un caso sumamente manejado en la época de 2013-2014. Ojo, no existía el gobierno interino. Y Es además decir, de esto, Horacio, es que me gusta como llevarlo porque, claro, es una historia, ¿no? Completa. sí, El chavismo
Vendió el 80% de las refinerías que teníamos en Estados Unidos, aparte de que tomó la decisión política de enviarles menos crudo por no ser un aliado estratégico en su proyecto político internacional. Pero Correcto, adicionalmente correcto. a eso, en el proceso de expropiaciones, que los venezolanos recuerdan bien porque se expropió de todo, desde empresas de alimentos como Agroisleña, que convirtieron en Agropatria y acabaron con el sistema de distribución de alimentos de Venezuela, y tantas otras más. Dentro de ese proceso de expropiaciones también dañaron a empresas internacionales como Crystalex, que después fueron contra Venezuela, y la forma con la cual fueron contra Venezuela para que repararan el daño que Chávez les hizo a ellos fue a través de PDVSA y su activo más importante, que es Citgo, ¿correcto? Así es, está perfecto ese resumen. Además de eso, existía otra cosa muy importante, otro elemento, otro caso muy importante, que es el de los bonos 2020. Los bonos, ese era un caso de unos bonos que había negociado PDVSA y en el año 2016 deciden negociar, porque no iban a cumplir en el pago del 2017, los negocian a distancia para el 2020. En medio de esa negociación, ellos piden 1.950 millones de dólares y ponen como colateral, como garantía, el 50,1% de las acciones sobre Citgo. Vale decir, que pusieron como garantía a 50,1% de las acciones. Eso fue cuestionado desde siempre porque quizás el endeudamiento tú lo puedes asumir como Petróleos de Venezuela, porque está dentro de las decisiones que tú tomas en el giro comercial, desde el punto de vista gerencial. Pero lo que no puede ocurrir es que tú vayas a poner en garantía activos de la nación sin tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Y eso jamás ocurrió. Nunca fueron a la Asamblea Nacional, recibieron 1.950 millones de dólares y dejaron que eso comenzara a correr. Cuando el gobierno interino llega en el 2019, ojo que todo lo que he dicho, para que la gente lo tenga claro, había ocurrido antes del año 2019. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, cuando nosotros llegamos, o llegaron los colegas, los compañeros que llegaron en principio, encontraron esta situación, una empresa endeudada por 4.000 y tantos millones de dólares, cuyo valor de mercado era menos de 5.000 y que además de esto tenía un flujo de caja operacional de 300 millones que no alcanzaba para nada, y encima de esto tenía las demandas a que he hecho referencia, Crystalex, ConocoPhillips y los bonos 2020. Los bonos 2020 había que pagar 900 millones en el mes de septiembre del año 2019 y había que pagar unos intereses en el mes de abril. Y ConocoPhillips, bueno, pues tenía su demanda directa ya ejecutable, y además de esto, Crystalex también la tenía ya porque el juez Stark, el mismo que está hoy en día, en el 2018 le dio, digamos, dictó a favor del embargo. Entonces, bajo esa situación compleja, hubo que desarrollar una estrategia jurídica. Afortunadamente, quizás la más apremiante de todas en ese momento era la de los bonos 2020, porque significaba que se perdía el control de la empresa en el mismo año 2019, porque los bonistas tenían una garantía, bueno, todavía la tienen, una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo. Entonces allí hubo una negociación diplomática con el gobierno de los Estados Unidos. Esto ya era el primer gobierno de Donald Trump, y en esas negociaciones se obtuvo una licencia de OFAC, que es la oficina del Departamento del Tesoro que controla todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras en los Estados Unidos. Y otorgaron una licencia de protección que se llama la licencia general número 5 para proteger, no a todo Silvo, pero sí para proteger a los bonos 2020. En el lapso que se fue avanzando, bueno, entonces desarrollamos una estrategia de demanda contra los bonos 2020, fuimos en la defensa del Crystalex con el juez Leonard Stark, nos defendimos también de ConocoPhillips, y luego, avanzado el tiempo, empezaron a aparecer otras demandas que tenían que ver con alter ego, con expropiaciones, pero que de nuevo habían ocurrido antes del 2019, solo que llegaron al tribunal de Stark después del 2019. Esas demandas se quedaron allí, fuimos a un juicio, esas demandas las respondimos, pero
sencilla y llanamente no podían ejecutarse porque había una protección que no se iban a otorgar licencias para ese tipo de asuntos. Y esto ocurrió así hasta el año 2023 y en el mes de abril, mayo del 2023, la OFAC, esta misma oficina, le dijo al juez Stark que podía darle curso a las demandas de alter ego, porque ellos podían otorgar licencia. Y entonces allí entraron una cantidad de acreedores que al final del día, cuando se cerró el proceso en enero del año 24, el proceso de admisión, teníamos 18 acreedores y en Delaware 21.000 millones de dólares, que sumado a los 2.000 millones prácticamente de los bonos, hacían 23.000 millones. O sea, esas demandas de 23.000 millones no son ninguna, ni una sola, eso, ni una sola ocurre porque se haya tomado alguna acción o se haya dejado de tomar una acción durante el gobierno interino. Todas corresponden a expropiaciones, a negligencias y a impagos. O sea, esa es la verdad. Eso está allí, eso son evidencias. Yo no tengo, o sea, la prueba son las evidencias, no puedo mentir, las evidencias no me dejan mentir. Luego de allí, bueno, han pasado muchísimas cosas. El caso de los bonos 2020 en primera instancia fue negativo para nosotros y fuimos entonces a la Corte de Apelaciones, a la Corte Superior, y por primera vez en la historia, esto marcó un hito en Nueva York, que es el centro financiero del mundo. En la Corte de Apelaciones y la Corte Superior le dijeron a las juezas de primera instancia, para que nos entendamos, que tenía que repetir el juicio considerando el marco constitucional y el marco legal venezolano. Y en eso andamos. Todavía no ha habido un dictamen. Se supone, todos esperamos, intuimos que en el mes de septiembre va a haber un pronunciamiento de la jueza y bueno, ya veremos cuál es el asunto. Esto implica, repito, una parte capital de 1.950 millones de dólares y unos intereses que no se han calculado de manera exacta, pero que podríamos hablar de unos 600 millones adicionales, porque además estos bonos pagaban 8,5% de intereses, que en el año 2016, wow, era una cantidad impensable, pero bueno, así lo firmaron. Luego, el caso de Cristalex ha dado muchísimas vueltas, han habido demasiadas críticas con esto, hemos hecho todo lo posible, pero el caso sigue allí. Y el caso de ConocoPhillips, pues un caso que fue directo contra PDVSA. Y los demás, bueno, han ido progresando. En este momento, el juez Stark avanzó en su proceso desde el mes de abril, mayo del año 2023, y estamos en un proceso de venta forzada. Esto es otra cosa que quiero aclarar porque hay algunas voces muy malintencionadas que hablan de que estamos vendiendo circo. Nosotros no estamos vendiendo circo. Nosotros nos estamos oponiendo a la venta de circo. Nos opusimos y nos seguimos oponiendo y no compartimos la decisión del juez Estado. Pero es un juez federal y es un dictamen de un juez federal, debe acatarse. Lo acatamos pero no lo compartimos. Estamos en desacuerdo con lo que él dictó y seguimos en ese proceso de apelación y vamos a seguir apelando. Pero este es un proceso de venta forzada. Aquí nadie está vendiendo a Circo. Nosotros no estamos vendiendo a Circo, ni la República, ni Circo se está vendiendo, ni nadie. Es una venta forzada ordenada por un juez federal. Eso tenía una fecha y aprovecho para decírtelo porque acaba de ocurrir. El día de hoy, el, eh, el juez Stark, apoyándose en lo que él ha denominado un juez auxiliar, Special Master, se hizo el anuncio hoy que hay una reconsideración y que cambia la fecha del 18 de agosto. El 18 de agosto no va a haber audiencia. El juez Stark le pidió, dijo así, a regañadientes, al Special Master que revisara porque recibieron una oferta no solicitada, que no conocemos en detalle, pero que se supone que es mejor que la que está actualmente. Actualmente hay digamos, la empresa por la cual se estaba decantando el West Star y el Special Master era una empresa que se llama Gold Reserve, una empresa minera. Ahora apareció otra oferta, entendemos que es de un fondo bastante grande que se llama Elliott, y tiene una empresa intermedia allí para esto, y no conocemos los detalles porque precisamente por eso el Special Master debe considerar cuánto tiempo va a dar
para que podamos analizar la oferta y para que podamos hacer lo que aquí en los Estados Unidos se llama un deposition, un discovery, de toda la información para poder comprender exactamente de qué se trata la oferta. ¿Cuál es la próxima fecha? Bueno, no la tenemos todavía, Jesús. El Special Master tiene tiempo hasta el 29 de agosto para decir cuál va a ser la fecha. Puede ser a finales de septiembre, puede ser en octubre, podría ser en noviembre, no lo sabemos, pero no es el 18. Perfecto, no, muy esclarecedor todo esto que comentas, ¿no? Yo te diría que, habiendo dejado claro que el chavismo hizo y deshizo con Citgo todo lo que pudo, y que luego los acreedores están yendo contra Citgo y a ustedes les ha tocado el rol de la defensa de ese activo para la República. Yo creo que es muy importante también responder dos preguntas que los venezolanos tienen, sobre todo por el aparato de desinformación del chavismo, digamos, que todos los días repite lo mismo. La primera pregunta tiene que ver con el rol del gobierno interino con el tema de Citgo. Es decir, si Citgo ya el chavismo no lo está usando para lo que quiere, entonces alguien está utilizando Citgo hoy en día, la empresa genera dividendos o no genera dividendos, ese dinero a dónde va a parar. Eso sería una de las cosas que sería bueno dejar claro. Y la siguiente sería qué representa Citgo para los venezolanos, incluso en términos numéricos, pensando en cuando avancemos hacia la democracia. Dos cosas importantes y te las voy a responder de manera directa, pero primero algo. O sea, cuando decidimos en el proceso de internacionalización, Petróleos Venezuela decide comprar refinerías en el exterior. Las refinerías que se compraron no se compraron porque son muy rentables y es el mejor negocio del mundo. El mejor negocio siempre es la parte de producción, pero Jesús González no puede echarle un litro o un barril de crudo a su carro. Tiene que echarle Claro. gasolina o tiene que echarle diésel o gas o eléctrico. Pero en todos los casos no puede ser crudo. Entonces, por lo tanto, la refinación es un proceso intermedio. Los refinadores se ponen bravos conmigo porque yo les digo que es un mal necesario. Pero bueno, hablándolo en serio, es que cumplir, hay que ir a refinación. Pero se hizo para poder colocar los crudos pesados venezolanos. Esa era la motivación. Las tres refinerías que tenemos en este momento, cierto, el gobierno interino tomó control a partir del año 2019 y signó la responsabilidad sobre la defensa de ese activo a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. El gobierno interino, ni el presidente Guaidó, ni la Asamblea Nacional que está hoy, ni el Consejo de Administración y Protección de Activos que fue creado en el 23, nadie tiene una injerencia directa sobre el Citgo, ni siquiera es directa la de PDVSA ad hoc. Nosotros vamos a través de una cadena corporativa que comienza en PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation. Hay una suerte de control de gestión, hay una suerte de seguimiento a la gestión, hay una suerte de interacción para recomendaciones. Hay además de esto lineamientos que vienen desde esa ad hoc que llegan a toda la cadena corporativa. Pero hemos cuidado mucho, muchísimo de no hacer una intervención directa por dos razones fundamentales, eso que quizás mucha gente desconozca. Es que nosotros creemos firmemente en que para eso están los mejores. Nos hemos dedicado a ser los directores de una orquesta que tiene a los mejores músicos posibles y disponibles en este momento. Y quienes están en Citgo, dirigiendo la empresa, gerenciando la empresa, al frente de las operaciones, dando la cara por todo eso, son los mejores hombres que pudimos encontrar y muchos de ellos son los mejores hombres que existen para hacer ese trabajo. Entonces, ¿en qué ha consistido esto? En dirigir correctamente la orquesta, pero el que toca el piano, toca el piano. Nosotros no tocamos el piano por él, ni lo obligamos a tocar como nosotros queremos. Él tiene la partitura y él hace su interpretación. Y eso ha sido algo vital, porque esa es la forma correcta de hacer las cosas. Eso por una parte. Por otra parte, obviamente cuando Citgo era una muchacha fea, que debía más de 4.000 millones y valía menos de 5, nadie la quería. ¿Qué fue lo que pasó? A través de este proceso de los años, nosotros hemos transformado así. Y nosotros, me permito incluirme, pero ya te hice la salvedad de que es allí donde reside, en quienes tienen el control directo de la empresa. Se ha hecho un trabajo muy extraordinario. Es una empresa que hoy en día, esos 4.300 millones, debe 1.000 millones. Esto es algo bueno que
de saberlo. Se deja que debemos 1.000 millones porque es mejor deber 1.000 millones y pagarlo el año que viene que pagarlo ahora porque tenemos que pagar una prima. Algo así como, mira, si me pagas adelantado me tienes que pagar porque no sé qué voy a hacer con mi dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conservamos la deuda de 1.000 millones para no pagar esa prima, ese penalty que tendríamos que hacer. Pero no debemos más de eso, de ninguna manera. Tenemos un flujo de caja operacional que ya está cerca del óptimo, que es 2.000 millones, estamos en 1.800, y además de esto tenemos en caja 2.500 millones de dólares que están allí en caja, que no se usan, que nadie lo ha usado. No es cierto, no es cierto y no es cierto que de ninguna manera se haya financiado el gobierno interino del dinero generado por Citgo ni por la cadena corporativa. Eso es mentira. Y lo hemos dicho, el juez Tal hizo una afirmación que no puede probar y no la ha podido probar porque nunca se revisó. Eso está controlado por el Departamento del Tesoro, por el Departamento de Justicia que estuvo interviniendo a Citgo por 5 años dentro de Citgo. Está controlado por el IRS porque todas esas declaraciones deben hacerse y créanme, nadie se quiere meter en problemas con el tío Sam a la hora de pagar los impuestos. Y además de esto, tenemos a los acreedores y el propio juez Stark que están vigilantes porque no se puede mover el dinero. Esa es la verdad. Citgo recibe autorización y licencia de OFAC para sus gastos operativos, su gasto del giro comercial diario, poder comprar crudo, para poder mover mantenimientos. Y eso es un presupuesto que recibe la aprobación de OFAC. Igual lo hacemos nosotros. Cualquier dinero que nosotros gastemos de la cuenta de PDVSA tiene que tener la aprobación de OFAC. Entonces, aquí no hay nada oculto, aquí todo está transparente y ese dinero está ahí. Yo puedo entender que la gente diga, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí así? Te voy a decir dos cosas muy claras. Si el día, pongamos una fecha, el 1 de septiembre hay un cambio en el modelo político de conducción del país. El día 2 de septiembre, el presidente de la República puede anunciar que ya están saliendo desde los Estados Unidos de Venezuela cargamentos de gasolina, de diésel, de jet kero para los aviones, está saliendo diluente y está saliendo full oil. A ver cómo podemos empezar a estabilizar también el sistema de generación termoeléctrica, mientras que se hacen las operaciones correctas para que el gas sea el suplidor. Entonces, ¿qué? Es una ventaja, una gran ventaja, es una extraordinaria ventaja. Y segundo, ese mismo día también puede anunciar que el crudo que produzca Petróleos de Venezuela, que en otras circunstancias no hay forma de que lo pueda hacer ese día 2 en términos inmediatos, pueda ser vendido en la costa oriental, en la costa del Golfo de los Estados Unidos o en cualquier otro cliente que lo necesite. Citgo puede asumir, de hecho, existen 4 convenios que ya hemos acordado, que están allí, que lo firmarán quienes sean las autoridades en ese momento, pero lo puede hacer porque va a comercializar el crudo de PDVSA. A nombre de PDVSA, Citgo comercializa su crudo. Eso no lo podrías hacer si no tienes a Citgo. Pero digo más, el gobierno de transición en su primer momento, esto no va a resolver ningún problema. El problema es infinitamente superior, pero creo que es una señal. Eso que la gente le preocupa y el dinero, esos 2.500 millones de dólares en efectivo, en cash, que están allí en este momento, pueden ir por la vía de dividendos a PDVSA y PDVSA ponerlo a la orden del gobierno declarando dividendos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por supuesto que es muy importante. Hay algunos colegas, quizás algunos te lo encontrarás diciendo, bueno, pero es que eso, nosotros podemos hacer eso sin circo. Claro que sí se puede, eso se puede. Yo lo digo porque conozco el negocio. Tú puedes contratar a un trader o puedes hablar con cualquiera de las empresas que están allí y te van a decir, hoy cuenta conmigo, lo podemos hacer Pero ellos no van a llegar a ningún acuerdo hasta que no haya un gobierno, hasta que no estén en su lugar. Y cuando tú te sientes a hablar y empieces a establecer términos y condiciones, tú vas a tener que hacerlo con una empresa que tiene un interés comercial y que si te puede apretar, te va a apretar al máximo, cosa que no ha sucedido aquí, porque ya ese acuerdo está hecho. Lo que necesita son las firmas. Nosotros no tenemos cualidad para firmar eso. Entonces, sí hay una gran ventaja, porque además
Citgo te puede dar entrenamiento. Yo creo que no tengo que decirle a la gente la destrucción total de PDVSA. Yo pienso que la gente se da cuenta. El país produce 700 y tantos mil, 800, para que no se pongan bravos, 800.000 barriles por día, pero una gran parte de eso lo producen las empresas mixtas. Anteriormente, PDVSA solamente producía 2.850.000 barriles. Entonces, la destrucción es total. Y en el área de comercio, basta con recordar a nombres como Tarek El Aissami o ver la forma como hoy en día, dentro de toda una opacidad y una oscuridad, ha manejado la comercialización de crudo en el país hacia afuera, en exportaciones, porque nadie sabe a dónde va, ni cómo van, ni a qué precio se vende, ni cuánto ingresa. Eso religiosamente se hacía hasta el año 2000 y tanto, 2003, 2004. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Citgo puede entrenar al personal. Dijo, ojo, personal que está hoy en día en PDVSA. Yo creo, Jesús, firmemente, porque he hecho muchos contactos, que dentro de PDVSA hay mucha gente honesta, gente que está esperando un cambio para empezar a perfilar su camino en la vida. Ahora, ¿a quién van a emular estando allá? A nadie. Pero mucha de esa gente puede ser reentrenada, aprendida, para que puedan ejercer sus funciones. Citgo nos puede asesorar de una manera directa para saber cuál refinería en el país es la más adecuada para ser recuperada. Yo entiendo, hay un cambio en la mentalidad que yo lo comparto absolutamente. Hay que tener una masificación de la participación del capital privado en el país, sin duda alguna. Pero en el principio, lo único que tienes es PDVSA, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero lo que tienes es PDVSA y lo que tienes son unas refinerías que no funcionan. Y tú vas a necesitar meterle crudo a la refinería para comenzar a producir en un momento determinado la gasolina, el diésel, bueno, los combustibles que necesita el país, por lo menos para el mercado interno. Entonces, esas son las ventajas de tener a Citgo y creo que son muy importantes. Y como yo apuesto porque tengo más que optimismo, un grado importante de certeza de que va a producirse un cambio en el modelo político de conducción del país, es por la razón por la cual sigo defendiendo a Siria. Si yo creyera que no hay chance, si yo me hubiese entregado, bueno, hace rato que no estaría en esto, porque sería idiota de mi parte estar defendiendo algo que no tiene sentido defender. Yo sí creo que hay mucho sentido, yo sí le he puesto mucho empeño junto a un equipo que igual que yo confía en esto y hasta el momento, 6 años y medio después, todavía sigo, está bajo el control venezolano. No, Horacio, lo primero es agradecerte, ¿no? Todo lo que ustedes han hecho, todo lo que me estás contando, todo lo que ustedes han hecho por la República, defendiendo a Citgo. Yo no sé si estamos en la misma página, yo soy de los que cree que cuando tengamos democracia en Venezuela, coincido plenamente contigo que la vamos a tener y que va a ser antes de lo que la gente se imagina, pero cuando tengamos democracia en Venezuela, yo pienso que el negocio, no solo petrolero, sino energético, debería abrirse. Pero más allá de ese debate, en lo que todos coincidimos es que tú tienes un punto de partida, que tú lo acabas de decir. Y ese punto de partida es lo que tiene la República y eso hay que defenderlo. Entonces, en función de eso, me parece muy importante este recuento histórico que tú has venido haciendo, ¿no? De cómo se rumbearon los reales mientras iban destruyendo la industria petrolera, mientras iban destruyendo Citgo, mientras nos iban endeudando. Ahora tenemos todas estas cantidades de demandas contra la República por lo que hizo Chávez y que nos lo están intentando cobrar con lo que tenemos afuera, en este caso con el tema de Citgo, la defensa que ustedes han venido haciendo a la empresa, pero también es muy importante, Horacio, y esto hay que repetirlo mil veces porque la gente no lo sabe. Y yo prefiero ser militante de lo obvio. Y el chavismo tiene más de 600 medios de comunicación en Venezuela y posicionan los mensajes que les interesan. Citgo ha estado elevando su productividad desde que ustedes sacaron la política de la empresa. Esa productividad que se estaba elevando, por una parte, ha ido pagando deuda que esta gente había dejado en Citgo y por otra parte ha ido ahorrando para que cuando haya democracia en Venezuela ese dinero pueda ser reinvertido en el país. Sin contar que es un buen punto de partida, que es una gran fuente de conocimiento y otro montón de cosas. ¿Por qué me parece muy importante establecer esto? Porque el discurso del chavismo lo que dice es que el gobierno interino se montó para que Guaidó se robara la plata de Citgo y que hoy Edmundo González Urrutia, que es el presidente encargado, y María Corina Machado, que es la líder de la oposición,
se sigan robando el dinero de Citgo. Este es el discurso del chavismo. No, no, lo sé, lo sé. Y es el discurso también de algunos que están medio ocultos, que todo el tiempo están dejando colar hechos de corrupción que no existen. Sí, Yo te puedo decir algo, solamente para que tu audiencia lo tenga. Cuando en el 2019 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo una intervención a puertas abiertas, afortunadamente, de la empresa Citgo. O sea, estuvieron funcionarios allí, oficinas allí revisando. Ellos lograron judicializar, que nosotros sepamos, porque hay muchas cosas que ellos judicializaron que nosotros no sabemos, ellos son así. 41 casos de corrupción, 41 casos de corrupción que provenían de las empresas como PDB Services, como Maribén, que hacían con los traders que le vendían el crudo a Citgo, en fin, una cantidad de casos que yo conozca, 41, seguramente hay más. Pues eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, hemos pagado 3.000 y tantos millones de dólares que debía Citgo porque se había endeudado. Entre ellos estaban los 2.200 millones que le dieron de dividendo a Chávez, a Maduro en este caso, en el año 2016, que definitivamente no fueron generados con ningún tipo de esfuerzo. Luego de que por esto está cierto a la... Maduro, no sé si viste que le incautaron más de Wow. 700 millones de dólares asociados en Sí, bienes. exacto, lo acabo de ver ayer y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo puede tener, de dónde, cómo? O sea, ¿alguien puede explicar esto que no sea por la vía del robo y la corrupción? Creo que no existe. Entonces, además de todo eso, Jesús, hay algo que es terrible, ¿no? Que tampoco la gente lo ve. Yo te voy a poner dos solamente puntos de reflexión. Uno, en el año 2000 y 2001, el presidente de Petróleo de Venezuela era un general que había sido nombrado por Hugo Chávez, Guaycaipuro Lameda. Con Guaycaipuro Lameda fue una relación extraordinaria desde el punto de vista al principio de la negación del toma y el dame, porque era un general que iba vestido de general a una empresa civil, o sea, y uno no le cabía eso en la cabeza, y lo mandó Chávez, y correcto. 6 meses después, este general, que me parece una de las personas más inteligentes que yo he conocido, logró hacer un cambio profundo en lo que fue su aproximación y pasó a ser el gran defensor de PDVSA. Tan fue el gran defensor de PDVSA que confrontó en varias oportunidades a Chávez. Pero voy más. En el año 2001, el plan de negocios que se hizo, y no me lo contaron, sino que yo estaba allí, porque yo estaba trabajando en una de las gerencias de la vicepresidencia de planificación corporativa, se hizo un plan mediano plazo y largo plazo. Y lo que decía era que PDVSA tenía que ser como conocida como la referencia mundial de excelencia en energía. La convicción de que íbamos a la energía estaba allí. De hecho, teníamos un eslogan que decía, somos energía. Y eso fue coartado, así, pero bueno, cortado mejor, cercenado cuando vino el cambio a partir del año 2002. Y el plan que había de producir 6,5 millones de barriles en el año 2010, bueno, pues sencillamente feneció. Ahora, los venezolanos podrían pensar un minuto que si hubiésemos llegado por lo menos a 5 millones, a la mitad, y hubiesen aprovechado precios que llegaron hasta los $150 por barril en un momento determinado, ¿cómo sería la Venezuela que nosotros estuviésemos viviendo hoy? Es un ejercicio de imaginación pura. Lo único que te daría es una profunda rabia, por decirlo de la manera más decente posible. Pero es que además tenemos 170.000 millones de deuda externa en la República y 60.000 de esos son de PDVSA. Entonces, lo que ha ocurrido es algo realmente alucinante y todavía siguen diciendo que alguien se roba. Por el amor a Dios, es que no son ladrones, son saqueadores, porque han Sí. saqueado el país. Entonces, yo no puedo menos que expresar esto, más allá, digamos, extralimitándome un poco en mis funciones como técnico, como presidente corporativo ad hoc de PDVSA, porque como ciudadano no puedo contenerme, porque de verdad se produce una rabia profunda, porque no puede ser esto, ¿no? Hay un esfuerzo grande. Otra cosa, sí, no.
era capaz de refinar 760.000 barriles por día. Estas tres refinerías que sobrevivieron, que ya las mencioné, Corpus Christi, Lake Charles y Lemont. Bueno, y hoy producen 830.000 sin haber hecho grandes inversiones, arreglando cuellos de botella, haciendo mantenimientos correctivos, predictivos, y esa es la forma como se trabaja, esa es la forma como podemos hacerlo, esa es la forma que sabemos, que nos enseñaron y que creo que debemos seguir practicando. Por supuesto, hoy en día hay que usar nuevas tecnologías. Yo creo que la inteligencia artificial, que todavía no la comprendo muy bien, lo reconozco, pero Poco a poco, poco a poco. es algo extraordinario. Uno queda anonadado, ¿no? Entonces, yo sé que con las nuevas tecnologías muchas cosas van a ser más sencillas y por eso hay que contar con los jóvenes. Yo, el otro día que estuve también en una entrevista con un joven, yo me sentía extraordinario porque yo dije, caramba, es que lo que necesito es pasar el mensaje a los jóvenes. Nosotros ya somos unos viejos cansados, por el amor a Dios. Yo no estoy para estos trotes de fuerza y duro, pero ten la plena seguridad que el primer día que cambie esto, al día 2 yo voy a estar en Venezuela, porque yo quiero contribuir con, con lo que yo pueda hacer. Pero los Horacio, jóvenes, tú y millones de venezolanos, yo estoy seguro que se van a regresar al país. Estoy convencido de eso. pero son los jóvenes, lo que te quiero transmitir, Jesús, y transmitirle a tu audiencia, es que son los jóvenes los que tienen que montarse en esto. Y lo que puedo hacer yo es darle un poco más de la experiencia, de ponerlos en el contexto, de poder ayudar a que esto se vaya haciendo y por supuesto que estaré encantado de que eso pueda ocurrir. Horacio, y planteémonos el peor escenario. Cuando se dé la audiencia, que tú nos estás comentando que se va a diferir, cuando esta audiencia se dé finalmente en unos meses, en unas semanas o cuando sea, ¿qué sucede si el juez determina que se tiene que dar la venta de sitio? Fíjate, si eso ocurre, no sé cuándo va a ser la audiencia, septiembre, octubre, ya mencionamos algo de eso, o en noviembre, no importa. Cuando eso ocurra, si el juez Stark decide el ganador de este proceso para la venta de Citgo es X, la empresa X en ese momento tiene que someterse a un proceso de discovery, un proceso de discusiones, a un proceso que nos va a llevar a una apelación ante el juez Stark, ante la Corte del Tercer Circuito, apelar los resultados, si no son positivos, volver a apelar, y que nos podría llevar inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia, donde ya fuimos en el pasado y no atendieron la solicitud. No fue que la negaron, no fue que, sino sencillamente no la recibieron. La Corte Suprema de los Estados Unidos recibe entre un 1 y un 3% de los casos que se le presentan. Nosotros no tuvimos la fortuna de estar en ese promedio. Pero bueno, volveremos allá. Eso es lo que quiero decirte, Jesús. Nos da quizá 6 meses a partir del momento que se dicte esa decisión en el escenario más negativo, repito. Y entonces en 6 meses pueden pasar muchas cosas, porque un cambio en el modelo político de conducción del país en ese lapso cambiaría mucho nuestra posición y abriría un espacio que seguramente sería mucho mejor que tener una venta forzada, aún para los acreedores, podría digamos, de alguna manera darle una respuesta a sus solicitudes y estaríamos hablando de otro escenario. O sea, lo que digo con esto es que aquellos que cada vez que aparece una fecha, sentencian que ya se perdió, es decirle, mire, esto no se ha terminado. Y quizás suene un poco coloquial, pero siempre lo digo y no me voy a abstener. El filósofo del béisbol, Yogi Berra, decía, el juego no se acaba hasta que se termina. Y este juego todavía Así no se es. ha terminado. Oye, gracias, Horacio. Me gustaría mucho, yo creo que quedó bien claro todo esto y a ese recuento que le hice acá a todos los que nos están viendo, hay que agregarle que todo lo que está haciendo Citgo a día de hoy pasa, como tú bien dijiste, por todas las instancias de control del gobierno de Estados Unidos, por Sí, absolutamente todas. Entonces, a mí me sí. gustaría, Horacio, que para ir cerrando, le dieras un mensaje a todos los que nos están viendo en función de cómo te imaginas tú a PDVSA y el rol de PDVSA en esa nueva Venezuela libre y democrática que no tengo ninguna duda que vamos a tener.
Bueno, fíjate, Jesús, mi opinión es una opinión muy pragmática, una opinión basada en la experiencia. En los primeros tiempos, por supuesto, lo único que vamos a tener es la PDVSA que existe, que puede ser un cascarón vacío, todo lo que la gente quiera, un antro, todo eso es verdad, pero es lo único que tenemos. Todos los convenios que están hechos, todas las empresas mixtas son con PDVSA. Y el primer día, con lo que vamos a contar es con lo que hay. Y lo que hay son las empresas mixtas, las empresas de servicio, venezolanas o extranjeras, que están en el país y lo que quede de PDVSA. Entonces, eso es porque desde el primer día tenemos que llegar mejorando la capacidad de producción, porque el país va a necesitar cantidades importantísimas de recursos para poder empezar a mover esa rueda pesada. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Mira, PDVSA, y lo digo de una vez, es irrecuperable e irrepetible. Nosotros no podemos volver a soñar con la PDVSA que existía porque ese modelo se agotó. El nuevo modelo te dice que tenemos la necesidad imperiosa de masificar la participación de los capitales privados, no solamente en el área de energía, en prácticamente todas las áreas del país, porque un país que tiene 170.000 millones de deuda, que además de esto está en la carraplana absoluta, entonces obviamente no vamos a tener dinero para subir la capacidad de producción cuando no hay, cuando los hospitales están en estado caótico, cuando la Claro. educación. Entonces hay que entender eso. Entonces no es que yo tenga una opción de decidir, es que esa es la realidad. Ahora, si va a existir o no va a existir una empresa estatal, si va a continuar, si va a manejar una refinería o no lo va a manejar, yo creo que eso es algo que tiene que discutirse cuando uno esté en el terreno. Él quiere decir esto, a partir del día 0+1, tú tienes que tener gente que se ocupe de PDVSA, de lo que hay allí, de la operación inmediata, y gente que se ocupe de la concepción de una nueva ley orgánica de hidrocarburos o de energía, de una agencia nacional de hidrocarburos o de energía, y que además de esto conciba un proceso que sería de ofertas, de evaluar qué es lo que se va a ofertar, a quién, cuál es el valor, para que esto pueda arrancar luego de 2 años. Pero en los primeros 2 años mi visión es que no hay otra alternativa sino lo que existe en el país. Y para eso es que muchos de nosotros, muchos, están poniendo pues a la orden el conocimiento. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Mira, yo trabajé en los orígenes de que tuvieron unos colegas sobre la iniciativa de considerar Venezuela como un hub energético. Conozco los talentos que estaban allí, son grandes amigos, eh, de verdad, con plena confianza de lo que estaban haciendo. Estuve con ellos un tiempo, pero luego que me incorporé en PDVSA 2, bueno, no me quedó tiempo para eso. Lo que concibieron en lo que forma parte hoy del Plan Tierra de Gracia y unas palabras que María Corina ha dicho en varias oportunidades, el hub energético de las Américas. Créanlo, Sí. créanlo que es absolutamente posible, que es viable y que eso se puede lograr. Eso no tengan la menor duda, ni la menor duda que se puede lograr. Entonces, no va a ser igual, nada va a ser igual. Este, yo creo que lo importante es tener eso claro. En los primeros 2 años, te repito, es lo que hay, es el país así, y hay que ir hacia adelante. Alguien tiene que ir pensando sobre la marcha cómo se puede acelerar esto. Confío en las nuevas tecnologías, confío en los jóvenes, incluyendo muchos que estén afuera que decidan diferir su decisión de regresar, lo cual es válido. Yo sé que desde afuera también se puede ayudar. Hoy en día no hay las limitaciones que había antes. Entonces, yo soy bastante positivo y creo que eso lo vamos a poder hacer. Oye, muchísimas gracias, Horacio. De verdad que muchas Bueno, gracias no, gracias. no solo por estar acá, sino por todo lo que están haciendo en la defensa de Venezuela. Bueno, créeme que lo hago porque siento que es mi deber. El país me dio mucho y es lo menos que yo puedo hacer. Gracias.